Hola, bienvenidos al curso de capacitación para regantes en aspectos técnicos de operación y mantención de sistemas de riego. Este curso es parte del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del río Aconcagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego a través de Consultorías Agraria Limitada. En esta última sesión revisaremos aspectos de riego presurizados, tanto de operación como de mantención. Recordemos que un riego presurizado es aquel que mueve el agua a través de tuberías en presión. Sus componentes entonces tienen que ver con esta característica. Tenemos por una parte una fuente de agua, una succión, un cabezal donde le damos presión al agua, una matriz por donde conducimos el agua, válvulas que nos regulan hacia dónde estamos conduciendo el agua en el predio, terciarias que llevan el agua hacia las laterales y las laterales que son las que contienen a los emisores. Los equipos de riego presurizados están divididos en sectores. Sector le llamamos a toda el área que se riega en forma simultánea, de tal manera que dos sectores nunca pueden regarse al mismo tiempo. La fuente de agua y acumulación idealmente debe acumular el agua de por lo menos un día de riego o lo suficiente para cubrir todo el agua de un turno. En este componente es importante cuidar el crecimiento de algas y las pérdidas por infiltración fundamentalmente, y hay que considerar además que como el agua está quieta, se depositan sedimentos. El cabezal de bombeo es el corazón del equipo. Aquí no solamente aplicamos la presión para que el agua se mueva por las tuberías, sino que además también podemos aplicar productos químicos al agua, controlamos la presión y distribuimos el agua hacia los sectores. Dentro del cabezal, la bomba es el componente más importante. Las características más importantes de la bomba es su potencia, que se mide en HP o kilowatt, el caudal que entrega, que es importante saber tanto el caudal mínimo como máximo, y la presión que entrega, que tanto la mínima como la máxima. La parte más débil de una bomba es la succión, por lo que todos los elementos que consuman presión, como filtros o válvulas, deben estar después de la bomba, es decir, en la impulsión. Cada bomba tiene un rango de funcionamiento, entregando la máxima presión cuando está impulsando el mínimo caudal y al revés, el máximo caudal cuando puede levantar la mínima presión. Estas son las características que definen a la bomba, por lo que el diámetro de la succión o la descarga dicen poco acerca de la capacidad de la bomba. Los filtros son elementos muy importantes para proteger a los emisores de cualquier obstrucción que venga en el agua de riego. Son especialmente críticos en los riegos por microaspersión y por goteo y menos críticos en los riegos por aspersión. Si bien los filtros son más un elemento de protección que un elemento de funcionamiento, pueden ser muy críticos en los equipos. Si están mal dimensionados, pueden consumir mucha presión. La mayoría de los equipos de riego presurizado utilizan electricidad como fuente de energía. En estos casos, el tablero de control es sumamente importante. Su función principal es entregar energía y controlar la bomba, pero entre otras funciones también es proteger otros elementos eléctricos, abrir y cerrar válvulas en terreno, indicar parámetros de funcionamiento del equipo, etc. El fertirrigador es un componente que puede o no estar presente. Es muy recomendable siempre contar con un fertirrigador, no solamente para aplicar fertilizantes, sino también productos para mantención del equipo. El fertirrigador tiene que estar siempre antes de los filtros, de tal manera que detenga cualquier elemento que haya ingresado por la fertilización o productos que hayan precipitado después de haber entrado en contacto con el agua. Saliendo del cabezal nos encontramos con la red matriz y submatriz. Los parámetros más críticos para determinar si es idóneo o no son la velocidad del agua, porque no debe ir muy lento ni muy rápido. Mientras más chica la tubería, más rápido se va a mover el agua. A mayor caudal se requiere mayor diámetro. Y hay que tomar en cuenta además que al mover el agua se pierde presión.
Se pierde más presión cuando las tuberías son más angostas, cuando las tuberías son más largas y cuando más velocidad se alcanza en la tubería. Las válvulas en terreno tienen distintos propósitos. Sus principales funciones son abrir y cerrar el paso hacia los sectores, regular la presión en los sectores y sacar el aire cuando se está llenando. Existen además válvulas de retención y reguladoras de presión cuya función es únicamente regular la presión y de la dirección del flujo del agua. Finalmente nos encontramos con los emisores. Los emisores son los encargados de entregarle el agua a la planta. En los riegos localizados, los emisores suelen ser componentes especialmente débiles porque son muy susceptibles a taponamientos por algas, incrustaciones y otras obstrucciones. El caudal de los emisores y en el marco en el que se disponen determinan la intensidad de precipitación. La intensidad de precipitación la podemos interpretar como la velocidad a la que se aplica el riego. Para calcular la intensidad de precipitación debemos conocer el caudal que entrega el emisor, cuál es la distancia sobre la lateral y cuál es la distancia entre laterales. La intensidad de precipitación entonces será el caudal del emisor dividido sobre la distancia sobre la lateral por la distancia entre laterales. A diferencia de los riegos gravitacionales, en donde la cantidad de agua que se aplica al suelo depende del tiempo en que el agua ha estado en contacto con el suelo, en los riegos presurizados la cantidad de agua que se aplica es una función directa de la cantidad de horas en que está funcionando el sector. Los equipos de riego presurizado requieren mantenciones periódicas. Muchas de estas mantenciones es inspección para que no ocurran fallas, pero otras tienen por propósito prevenir que los elementos débiles del equipo fallen. Dentro de los elementos que hay que revisar muy frecuentemente están los filtros. Estos pierden su capacidad de filtrar y además consumen mucha presión a medida que se van ensuciando. La forma de mantener un filtro es con un retrolavado, el que debe hacerse muy frecuentemente dependiendo de la calidad de agua con la que contemos. Como habíamos comentado anteriormente, el elemento más débil de los equipos de riego localizados son los emisores porque son susceptibles de taponarse. La forma de evitar el taponamiento es hacer mantenciones preventivas con el lavado de colas y aplicación de productos de limpieza y algicidas en la línea. Eso es todo por esta sesión. Espero que les haya resultado útil los conceptos que revisamos. Hasta luego.